presentan este momento. Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Tu mascota sabe. Papiertei, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico. En noviembre de 1978, la República Argentina tuvo dos competencias de la Fórmula 2 europea. Las mismas no contaron con puntos, claro está, pero vinieron todos los equipos más importantes de la categoría y los pilotos más destacados de la época. Una de ellas fue ganada en el Autódromo General San Martín de Mendoza, hoy desactivado, por el suizo Marc Surer, y la otra en Buenos Aires, victoria del brasileño Ingo Hoffmann. La Fórmula 2 europea disputó en Argentina dos competencias sin puntos en noviembre de 1978. El domingo 5 se corrió en el ya desaparecido Autódromo General San Martín de la ciudad de Mendoza y el domingo 12 en el Circuito 9 del Autódromo de Buenos Aires. Lo destacable de esa visita a nuestro país es que había varios pilotos que corrían en la Fórmula 1 y que los nombres importantes del campeonato que acababa de culminar estaban todos presentes. En la cita de Cuyo dominó Max Surer con el March BMW, quien se quedó con la pole, la carrera y el récord de vuelta. Teo Fabi, que en esa primera cita reemplazó a Bruno Giacomelli, fue segundo con otro March del equipo oficial y Alberto Colombo terminó tercero. Luego arribaron Jean-Pierre Jarier, Jos Lief, Brian Henton, el argentino Ricardo Zunino, Beppe Gabbiani, Keke Rosberg y Eddie Cheever. Una semana después, en el escenario porteño, el triunfo quedó en manos de Ingo Hoffmann con el March BMW que lucía el número 7. En las imágenes de la agencia internacional INA-TV se ven muchos rostros de pilotos reconocidos, como los de Jarier y Regazzoni, y los autos, que por entonces no estaban tan lejos del rendimiento de un Fórmula 1. Lo curioso de esta competencia en Buenos Aires es que Giacomelli y Surer, que venían recientemente de consagrarse campeón y subcampeón, marcaron los dos mejores tiempos en la clasificación, pero se quedaron sin largar porque se pegaron en las pruebas de tanques llenos. De esa manera, Zunino, con el tercer March oficial que tenía el número 3, largó adelante y si bien no pudo sostener la punta, logró un buen segundo puesto. El sanjuanino arribó a 7 segundos del brasileño luego de 50 vueltas y poco más de una hora de carrera. Tercero resultó Clay Regazzoni con el Chevron BMW número 8, cuarto Piercarlo Ghinzani, quinto Cheever, sexto Alex Díaz Ribeiro, séptimo Derek Daly y octavo Miguel Ángel Guerra, compañero de Regazzoni en la escudería Everest, pero con un Chevron que en este caso tenía motor Ferrari. Otro argentino que participó fue Ariel Bax, quien debió abandonar. Imágenes históricas de aquella temporada internacional de la Fórmula 2 europea en Argentina que reunió 21 autos y a los mejores pilotos y equipos de la época. Papiertei, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico. Inicio de la primera final de la temporada, ya un clásico. El Autódromo de Viedma para recibir al Turismo Carretera y ahí estaban luchando la primera colocación Agustín Canapino, que había ganado la serie más rápida, y Juan Pigianini, que lo atacó al principio por afuera pero no pudo con el Chevrolet del JP. Miren la distancia que sacaron en esos metros iniciales sobre Juan Bautista de Benedictis, que venía prevaleciendo sobre el Chevrolet de Santiago Mangoni, el de Cristian Ledesma, luego venía el Ford de Lambiris, Benvenuti de Buena Tarea y el resto de los 48 autos que iniciaron la carrera. Enredado Andy Jacos con Carinelli, que debutaba en el TC, el otro Camry, el de Matías Rossi,
deambulaba por el fondo del pelotón, pero después, en una competencia donde hubo muchísimos abandonos y varios accidentes, Matías, que volvía al TC, iba a terminar en la 18ª colocación. Hubo 4 neutralizaciones. En 3 relanzamientos siempre prevaleció Canapino, que después terminó perdiendo en el último. Y eso derivaba en un accidente muy grave que ya vamos a ver. Cuando era segundo caminaba un poquito por afuera Giannini. El pasto en los radiadores hacía que levante temperatura y entonces, en definitiva, el saltense perdía toda chance porque ingresaba a boxes a quitar eso que iba perjudicando su motor. Otra neutralización, relanzamiento, y Canapino, que en este caso lo mantenía bien a raya a Juan Bautista de Benedictis. Prácticamente lideró más del 90% de la carrera Agustín, que parecía el gran candidato a ganar, pero una nueva neutralización en esa ocasión porque había quedado mal ubicado el auto de Juanto Catalán Magni. A 2 vueltas y media del final provocaba esto, que Juan Bautista lo ataque decidido, que los autos se terminen enganchando en la porfía por no resignar de Agustín, y mientras cambiaba la primera ubicación, perdía de Benedictis y mucho más Canapino, que quedaba atravesado, regalado literalmente. Algunos lo esquivaban, pero Jonathan Castellano no podía hacerlo e impactaba muy fuerte contra el auto del arrecifeño. Vemos una y otra vez un momento absolutamente crítico. Gracias a Dios no pasó a mayores. Fue un golpe, decía Castellano, a unos 130 kilómetros, pero uno toma dimensión de lo que ha sucedido allí, donde también quedaba desparramado Arduzo, Ledesma, Pernía y Agrelo. Se relanzaba después de una neutralización larga, extensa, y hacía cálculos, lo veían ustedes. Guillermo Ortelli, tal vez dudando de la capacidad de combustible, si alcanzaba o no en el auto de Mangoni. Lo cierto es que luego de media vuelta, Santiago el de Valcarce, que parecía tener al alcance de su mano la victoria, se empezaba a quedar por una falla. Lambiris también, lo propio, lo pasaba Todino. Y a todo esto de Benedictis, que en el reinicio había superado en la segunda fila por afuera a Benvenuti, saltaba al primer puesto. Allí está el momento donde Mangoni empieza a quedarse. De Benedictis se quedaba con la victoria finalmente, se tomaban la cabeza en el JP, se quedaron sobre la parte final de la carrera sin los 2 autos. Era victoria después de casi 9 años para Jonito en el turismo carretera. Segundo Benvenuti, que volvía al podio. Tercero Todino, un trabajo extraordinario, había largado 14º. Santero era 4º, 5º Lambiris, 6º Mangoni. Los 2 llegaron luego de esa situación, cuando venían para más. Chini, Ursera, Eberlín y Fontana completaban los 10 primeros lugares. El campeón Werner, 11º. Matías Rossi en el debut del Canry, 18º. Alegría, emoción en el equipo del Gurí Martínez. Como tantas veces, un nuevo duelo entre Agustín Canapino y Mariano Werner, los 2 máximos referentes de Chevrolet y de Ford, que compartían la primera fila de la final de turismo carretera que pasado el mediodía se ponía en marcha el domingo en Rafaela. Detrás venían luchando de esa forma Esteban Gini y Juan Cruz Benvenuti, que se quedaba sin pista cuando lo atacaba por afuera el tubo y debía ir por la chicana de alternativa. Buena competencia de Juan Bautista de Benedictis, también de Catalán Magni, lo propio de Juan José Eberlín, quienes peleaban en ese segundo pelotón. Eberlín, que comenzaba un lindo avance, ahí pasándolo a de Benedictis, después haría lo propio con algunos rivales más y finalmente accedería a la 4ª colocación. Canapino no le daba posibilidades a Werner, que lo intentó una y otra vez. De hecho, corrió bien descargado, tratando de suplir con su Ford la velocidad que le hacía falta, sabiendo que sería difícil intentar la victoria. Se manejó todo, pero no pudo con Canapino, que hilvanó en definitiva
El tercer éxito sobre 6 carreras que lleva el TC en este 2022. Cantaba el no va más. Juan Cruz Benvenuti, que resignaba puntos realmente muy importantes. Eberlin, que seguía su escalada, allí superándolo a Mauricio Lambiris. Y abandonaba en su estreno, o en su regreso, para mejor decir, al JP, con el Dodge Valentín Aguirre. El toque de Agrelo con Nolesi le valdría la exclusión al piloto de la Patagonia. La carrera tuvo varias posibilidades de relanzamiento como para que Werner intente una y otra vez, pero siempre se repetía la misma película y no podía contra Canapino. Fíjense eso, un Palier ahí tirado en la recta principal. Afortunadamente nadie lo levantó con una de las ruedas, lo cual pudo ser muy peligroso para los propios participantes y para el público que está en ese sector, o la propia gente también de los equipos en los boxes. Un accidente múltiple que comenzaba cuando Todino lo tocaba a Bruno, este quedaba atravesado, caminaba por afuera Ledesma tratando de esquivar y se quedaba clavado en la leca. No le iba bien en esa situación a Espataro, tampoco a Matías Rossi, que golpeaban sus autos y culminaban abandonando. Arduzo, Lambiris, Catalán Magni, De Benedictis, Castellano. Siempre Rafaela permite ver este tipo de maniobras muy lindas cuando los autos vienen lanzados. Todino, que en definitiva iba a terminar siendo excluido por aquella situación que acabamos de ver. Otra buena maniobra de Juan José Eberlin, en este caso para superarlo al Tanito Pernía. La victoria para Agustín Canapino, que se trepa ahora sí a la punta del campeonato. Ha ganado la mitad de las carreras que se han disputado este año, nada menos. Y es el cuarto éxito para el JP Carreras, y le sumamos también la victoria de Santiago Mangoni. Segundo Werner a 78 centésimos luego de 25 vueltas. Podio, el tercer puesto para Esteban Gini. Cuarto Eberlin, quinto Pernía, Lambiris, Arduzo, De Benedictis, Mangoni, Ferrante, los 10 más destacados. Bonelli, De la Mota, puesto 12 con el mejor 2. Castellano, Ponce de León y Aló, los 15 de adelante en el circuito rafaelino.